Entonces, el modo es, ¿qué modo? Dórico. ¿Y por qué es dórico? Porque está relacionado con el contexto menor, ¿verdad? Entonces, la raíz es la dórico. Siguiente, ¿qué modo y por qué? Si bemol, mixolidio. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es la tónica del modo? No hay que confundir la tónica de la armadura con la tónica del modo, ¿eh? Mi bemol es el contexto tonal, El contexto. Ujú. pero ¿cuál es el nombre del modo? La raíz es si bemol, ¿verdad? Sí, Es si si bemol, bemol, si bemol ¿qué? mixolidio. Mixolidio. ¿Por qué mixolidio? Porque está relacionado Contexto mayor, una quinta justa con descendente. una quinta justa descendente. Estupendo. Esa es la argumentación correcta. Muy bien. Siguiente, ¿qué modo es y por qué? Do sostenido frigio. Do sostenido frigio. ¿Y por qué? Porque está relacionado con una escala menor y tiene intervalo de quinta, por medio del Está intervalo de quinta justa. a la quinta justa descendente, ¿verdad? Por lo tanto, la raíz es do sostenido y como está relacionado por quinta descendente, es do sostenido frigio. Continuamos. Siguiente. Do locrio. Do locrio. ¿Por qué? Porque coloco aquí que la armadura en el contexto mayor es re bemol, ¿verdad? Ujú. Inmediatamente observo que de do a re bemol hay medio tono. Ya no necesito, si quiero confirmar, por supuesto lo puedo hacer. Esa pertenece a si bemol menor, está en forma descendente, no cumple el requisito de encontrarse una segunda menor ascendente, por lo tanto, el modo locrio. Entonces es el modo locrio con raíz en do, ¿verdad? El modo locrio con raíz en do locrio. Penúltimo compás, modo y por qué. Sol lidio, porque la tónica de la tonalidad re está en una quinta justa ascendente. Estupendo, esa es la argumentación correcta. Entonces es sol lidio. ¿Por qué? Porque la referencia tonal se encuentra a la quinta justa ascendente. Último, Sol dórico, ¿por qué? porque en este caso el contexto sería menor y el re está en una Ujú. quinta justa ascendente de sol. Ajá, muy bien. Entonces es modo dórico y la raíz es Profesor, entonces en el examen ponemos ahí con letras la nota, ¿verdad? O sea, la tónica del modo. ajá, Y arriba ponemos el modo. la tónica exactamente. La tónica del modo como contexto y la identificación específica por la parte superior. Otra forma puede ser de esta manera, directamente aquí. Re,
lidio. Así, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Me indican, por favor, si se entendió? Sí, profesor. Profesor, Sí. Os escucho. Participen, por favor, con toda libertad. Sí. Hay interferencia. Si desean, por favor. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Si alguien desea participar, si la interferencia continúa, pueden escribir en el chat y alguien lee, por favor. Hay una severa interferencia, no los estoy escuchando. profesor, ¿me escucha? Ah, sí, dime. Tiene una pregunta si es que, bueno, estamos viendo ahorita ese tipo de relaciones de quinta justa, o en el caso de uno de locrio, que sería una segunda menor. Ujú. Pero también podríamos verlo como si fueran los grados de la escala. Absolutamente. Te felicito, Laura. Ahora vamos a ver desde tu perspectiva y vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra y por qué sugiero trabajarlo en relación a las quintas. Ustedes pueden utilizar la herramienta que consideren más apropiada y que eventualmente les sea más cómoda a ustedes. Sin embargo, una sugerencia de mi parte es establecer relaciones con el contexto de las referencias tonales mayor o menor y ahora vamos a ver el porqué de mi perspectiva. Ojo, recuerden que cuando yo les planteo una perspectiva, no es la perspectiva dogmática, sino es una perspectiva que puede ser eventualmente útil. Y cada uno de ustedes elige y utiliza la perspectiva que considere más cómoda para su utilización. Entonces, me indican por favor si están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, lo que acaba de manifestar su compañera es lo siguiente. Si nosotros construimos la escala de do mayor, como hemos visto en el gráfico de la práctica sobre modos griegos, si comenzamos en re menor, tengo el modo dórico. Si comienzo sobre el mi, el modo Frigio. modo Lidio. lidio, modo Mixolidio. mixolidio, modo Eólico. eólico y modo Locrio. locrio, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el detalle? Esta forma también es útil, pero ¿cuál es la diferencia?
que aquí estoy invirtiendo tiempo en ubicar relaciones que, insisto, son útiles porque nos vamos a guiar de lo siguiente. Sobre el segundo grado, ¿qué tipo de acorde se construye? Menor. Menor. Entonces está relacionado con el contexto menor. Sobre el tercer grado, ¿qué tipo de acorde se construye? Menor. Menor, por lo tanto está relacionado con el contexto menor. Sobre el cuarto, Mayor. mayor. Sobre el quinto, Mayor. mayor. Sobre el sexto, Menor. menor. Sobre el séptimo, Disminuido. disminuido. Y vamos a ir acá. Y sobre el primero, mayor, ¿verdad? Muy bien. Igual es útil esa información porque ahora me estaría dando los elementos de relación también con sistemas, ¿verdad? ¿Quién se construye sobre el primer grado? Es relacionado con el contexto El mayor. jónico. Exactamente. Relacionado con el contexto Mayor. mayor. ¿Quién se construye sobre el segundo grado? Modo dórico. Dórico. ¿Y relacionado con el contexto? Menor. ¿Y cómo sabemos que está relacionado con el contexto menor? Por el tipo de acorde que se va a generar ahí, ¿verdad? Sí. Sobre el tercer grado, modo Frígido. Rígido. relacionado con el contexto Menor. menor. Y así sucesivamente. Hasta el modo locrio. Fíjense, ¿por qué se caracteriza el modo locrio? Precisamente como acá dice un acorde disminuido, desde si a fa hay una quinta disminuida. Es decir, el modo locrio contiene, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que caracteriza al modo locrio? La quinta disminuida. La quinta disminuida. Entonces, desde la perspectiva que ustedes quieran abordar la respuesta, pueden hacerlo utilizando cualquiera de los mecanismos. Ahora, ¿por qué yo planteo la formulación desde la relación de quintas? Por la siguiente razón. Hace algún tiempo, cuando mi buen amigo don José Luis Maurdo, más conocido como Pepe Lucho, que es un músico peruano, es un compositor trujillano, que pasó por el conservatorio y se formó solo, al igual que quienes han hecho algo por la vida, él se fue a los Estados Unidos, continuó estudiando en los Estados Unidos y trabaja en los Estados Unidos. Y entre el año 2000 y 2008 o 2005 probablemente, él organizaba visita de alumnos y profesores al Conservatorio de Trujillo. Entonces venían alumnos de los primeros años, alumnos de años intermedios o alumnos de años finales y músicos de toda diversidad y de distintas capacidades también. Entonces venían muy buenos músicos estándar, algunos músicos que solamente les interesaba conocer la ciudad, lo cual era bueno también porque igual traían una experiencia enriquecedora para compartir. El asunto es que una de esas visitas hubo una clase sobre aplicación de modos griegos. Entonces uno de los músicos dijo, podemos improvisar, ahora vamos a improvisar en mi lidio. Todo el mundo se miraba las caras y mientras buscaba el lidio, ¿qué grado era? A ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Mi mamá me ha dicho que Manucci campeón, Alianza bajó, mi papel bombero, estamos en peligro, la vacuna no viene. Entonces es más fácil directamente. Modo lidio relacionado con quién? Quinta justa ascendente. Muy bien. Mi lidio entonces con los elementos de quién? De si mayor. De si mayor. Comienzas, tienes en la cabeza la armadura de si mayor y comienzas a atacar desde, ¿qué nota?
Desde mi. Desde mi. Mi. Y se acabó. ¿Se ubica, se dan cuenta por qué mi perspectiva sobre las quintas? Cualquier forma es válida, ojo, ¿eh? Cualquier forma, cualquier recurso que ustedes utilicen es un recurso válido para identificar y para trabajar. Desde mi punto de vista, la experiencia me muestra a mí que aprovechando la relación de quintas y la relación del tipo de escala, que también puede aplicarse por relación de acordes, ojo, ¿eh? Porque como vemos ahí, sabemos que el modo formado sobre el segundo y tercer grado están relacionados con acorde menor, por lo tanto su naturaleza es menor. Los modos que se generan sobre el cuarto, sobre el quinto, su naturaleza es mayor. Y observamos que el que está construido sobre el séptimo va a tener una quinta disminuida. Pero desde mi punto de vista es más práctico decir, a ver, llega alguien y dice, vamos a trabajar con fa sostenido dórico. Fa sostenido, listo, tengo mi raíz, fa sostenido. ¿Con qué armadura? De do sostenido Do menor. sostenido De menor. do sostenido menor. Y comienzo a tocar do sostenido menor, pero desde fa sostenido como raíz. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Participación? Sí, profesor. Sí, te escuchamos. Quería saber de los modos griegos. Bueno, como nos explicó, ya se habían utilizado en la Grecia clásica, pero también se utilizaron en el siglo XVIII posterior. Más ahora sé que se utilizan en las bandas sonoras, pero Muy buena también se pregunta, muy utilizaron. buena pregunta, muy buena pregunta. Para eso voy a hacer un pequeño gráfico en la pantalla. Veamos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Los modos griegos, como lo he indicado, provienen del 5 siglos antes de Cristo. Entonces tenemos del siglo 5 antes de Cristo, ¿sí? Del siglo 5 antes de Cristo. O si quieren, ponemos en romanos del siglo 5 antes de Cristo. Luego llega Cristo. Vamos a poner a Cristo por aquí. Entonces se instaura la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, y los católicos asumen que son los representantes de Cristo. Entonces en el siglo IV, San Ambrosio, voy a decirlo de manera elegante primero y luego de manera real. San Ambrosio toma prestado, presta. Y desde su perspectiva, le llama modos ambrosianos. Modos ambrosianos. ¿Por qué? Porque venían de Ambrosio. Lo que fue realmente se apropió de los modos griegos y los mal interpretó y les llamó ambrosianos. Luego en el siglo VI, Gregorio, luego conocido como San Gregorio, le roba al ladrón. Y ahora le llama modos gregorianos. Porque uno era Ambrosio, modos ambrosianos, el otro era Gregorio, modos gregorianos. Con una distorsión igual de perversa que la anterior. Los modos griegos en su origen eran en forma descendente. Los modos griegos en su origen eran en forma descendente. Pero como ya he explicado la perspectiva antropológica, sociológica y teológica, Occidente asumía que Dios estaba
¿Dónde? En el cielo. El Por cielo. lo tanto, los planteamientos griegos eran infernales porque eran en forma descendente, por lo tanto todo tenía que ir hacia arriba, entonces le llamaron escalas. Pero antes de llamar escalas le llamaron modos eclesiásticos. Para que no se pelee Ambrosio con Gregorio, modos eclesiásticos. ¿Por qué eclesiásticos? Porque vienen de la iglesia, los modos eclesiásticos. Con la distorsión, insisto, que los modos originalmente eran en forma descendente. El modo dórico no comenzaba en re, el modo dórico comenzaba en mi y era en forma descendente. Pero como era un robo, entonces dijeron, bueno, ya nos equivocamos, hay que hacer que eso permanezca ahí. Entonces, los modos griegos, desde la perspectiva occidental, son un error histórico que se mantiene porque es mucho problema replantear todo, pues. La primera etapa de la música occidental, por lo tanto, fue modal. Se va a interrumpir esta reunión en 1 minuto 30 segundos. Nos reinstalamos una vez más, ¿ya? Entonces, la primera parte de la música occidental tenía naturaleza modal porque estaba basada en las apropiaciones ilícitas hechas por don Ambrosio y por don Gregorio, más adelante conocidos como San Ambrosio y San Gregorio. Hasta que en el siglo XVIII se establece el sistema tonal. Entonces, en el siglo XVIII se establece el sistema tonal. El sistema tonal. Es por eso que algunas obras de Bach son modales, pero Bach luego en el discurso va ubicándose en relación tonal. Una vez que se establece el sistema tonal traspasa el siglo XVIII y llega al siglo XIX. Sigue siendo todo tonal. A fines del siglo XIX, hay una corriente que se conoce como romanticismo, ¿verdad?